Eguerdi on, eskerrik asko etortzeagatik. Gaur ere elkarrekin gaude. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por vuestra presencia. Hoy estamos con una nueva conferencia, un nuevo tema. Vamos a tratar, ya sabéis, el tema de los medios de comunicación, el tema de la prensa, del cuarto poder, y para eso tenemos aquí a destacados ponentes. Entonces, bueno, ya sabéis que George Orwell, que era escritor y periodista, hablaba hace varios decenios de desinformación, de falsas noticias, del gran hermano, del misterio de la verdad. Lo curioso de aquel tema es que él lo sacaba a colación porque pensaba que era un tema relacionado con las dictaduras, fuera de un signo o de otro. Lo curioso del asunto es que esto está ocurriendo en democracias. Entonces, bueno, entre otras cosas, vamos a tratar de esas. Entonces, vamos en principio a tener un triple enfoque. Por una parte, pues se va a hablar de la desinformación, por otra parte de la autorregulación, de la incidencia de la inteligencia artificial en el mundo del periodismo, y luego, lógicamente, en el debate, pues como es un tema que tiene muchas aristas y muchos frentes, pues saldrán muchas más cosas. Pero bueno, en principio es así lo que tenemos previsto. Entonces, bueno, los que tenemos hoy como ponentes, me habéis dicho que el orden lo podéis hacer como queráis, pero creo que Carmen aparece primero, Pedro después y luego Amaya, ¿no? Entonces, bueno, que Carmen Peñafiel, aquí le tengo a la izquierda, catedrática de periodismo de la UPV, presidenta de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, secretaria general de la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas, trabajó en la cadena SER, en Radio Popular, en Radio Euskadi y TV, en la universidad ha formado parte del Consejo de Gobierno, ha dirigido el Departamento de Periodismo, también un programa de doctorado, máster en Comunicación, y pues integrante de la Junta de Facultad de Ciencias Sociales y la Comunicación en distintas etapas, entre otras cosas. Tenemos también a Pedro Lechuga Mayo, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia de Salamanca, ha trabajado en televisión, radio, prensa escrita, comunicación, autor de varios libros, de documentales, decano del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, ha sido presidente también de la red de colegios profesionales de periodistas y también presidente de la Asociación de Periodistas de León. Y luego aquí a mi derecha pues, le tengo a Amaya Goicoechea Márquez, periodista licenciada en Sociología, Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad del País Vasco, ha trabajado en la cadena SER, Radio Bilbao, en el Gobierno Vasco, donde fue también directora de comunicación y es actualmente la presidenta de la Asociación Vasca de Periodistas y decana del Colegio Profesional de Periodistas del País Vasco. Entre otras cosas. Esto es un pequeño resumen. Entonces, bueno, ya sabéis un poco la mecánica que solemos seguir. Daremos ahora la charla, que van a hablar los tres ponentes, y luego, cuando termine, os comentaré un poquito lo que tenemos previsto, las siguientes, porque ya sabéis que nos gusta un poco planificar, siguiendo las normas y las ideas del Club de Roma con visión a largo plazo, pues tenemos alguna planificación de próximas conferencias a medio y largo plazo. Entonces os comentaré, pero eso después, porque habrá gente que no se queda a comer y el resto nos quedaremos. Y luego pues tendremos seguramente pues, un interesante debate, pues, dado la temática que hoy tocamos. Venga, pues, muchas gracias a todos, sobre todo a los ponentes. Las dos damas son más cercanas, pero agradecemos sobre todo a Pedro que nos ha venido desde un poco más lejos. Pero bueno, la capital del mundo es fácil venir, ¿no? Entonces, desde el Reino de León venir aquí. Toma ya. Sí, además aquí ya te dije que tenemos leones, lo que pasa es que suele jugar allí en un campo de fútbol. Pero bueno. A eso nos gana. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos los presentes y desde luego a los ponentes y tenéis la palabra. Eskerrik asko. Eskerrik asko, muchas gracias. Arratsaldeon, buenas tardes. Gracias sobre todo por la invitación, especialmente a Mikel Echevarría, coordinador del Grupo Vasco del Club de Roma.
para asistir a este evento y exponer algunas de las ideas sobre el periodismo que actualmente pues, sabemos que vive sus horas bajas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Gracias igualmente también por vuestra asistencia y por compartir este encuentro en este edificio tan emblemático como es la Sociedad Bilbaína. En el título hablamos del periodismo, el cuarto poder, hay esperanza. Bueno, el periodismo se le llamó cuarto poder y este término se popularizó hace ya a finales del siglo XIX para evocar pues, una importante, ¿no?, influencia que tenían los medios de comunicación con la sociedad de aquel momento y con la opinión pública y sobre todo con el gobierno y los representantes que había. Pero últimamente ya no se llama cuarto poder, estamos hablando del periodismo casi como el quinto poder. Un concepto que se atribuye especialmente porque, bueno, están las redes sociales, están los medios de comunicación, fruto de esas nuevas tecnologías, ¿no?, que han aparecido, y se llama quinto poder porque se basa un poco pues, en valores como la interactividad, la colaboración, la transparencia, ¿no? Pero por contextualizar un poco nuestra profesión, voy a comenzar señalando que vivimos momentos convulsos, ¿no?, a nivel global, donde cualquier barbaridad parece posible y la sociedad pues empieza a normalizar lo que ya estamos viendo en la calle, ¿no?, el caos, el abuso, la mentira, la guerra. Vivimos una época terrible, donde nada es descartable y hoy nos hemos levantado pues, con una de esas noticias incendiarias, ¿no? Desde muchas posturas filosóficas ya se alzan voces que dicen que es urgente rehabilitar el pensamiento crítico. Así que no voy a responder todavía a la pregunta que nos hacemos en el titular de esta sesión, si hay esperanza para el periodismo. Yo prefiero dejarlo un poco para el final y por eso voy a intentar dar distintos argumentos, ¿no?, en mi charla. Pero sí quiero decir que el periodismo importa. Y el periodismo importa porque eso lo hemos comprobado recientemente con el apagón que tuvimos en la península el 28 de abril, también lo comprobamos con la Dana, en la Comunidad Valenciana y en tantas otras ocasiones, ¿no? Nos debe importar la información, pero nos debe importar la información veraz, porque es la información que necesitamos, de alguna manera. Han proliferado muchos medios de comunicación, pero se dedican únicamente a copiar informaciones, no buscan, no investigan, solo son meros altavoces de una información, desde mi punto de vista, en muchas ocasiones banal, sesgada, apoyada en falsedades en algunas ocasiones, en escoramientos e incluso también en informaciones falsas, lo habréis comprobado, ¿no? Entonces, bueno, todo esto confunde un poco a la ciudadanía. Y todo ello responde a lo que, desde el punto de vista más académico, lo denominamos como desórdenes comunicativos. Es decir, aquellos desórdenes que afectan a la calidad, a la accesibilidad y a la gestión de la comunicación. Y lo hacen a través de, bueno, lo que ya conocemos como la desinformación, las noticias falsas, las imágenes manipuladas, pero también a través de la cantidad excesiva de información, ¿no?, que dificulta la toma de decisiones en muchas ocasiones y la comprensión de temas importantes para la ciudadanía. También es otro de los desórdenes comunicativos la brecha digital entre comunidades, entre países. Por otro lado, también la privacidad y la seguridad de los datos, ¿no?, que suponen otras amenazas que también tenemos. Por eso las denominamos desórdenes comunicativos. Y la calidad de la información, que también puede verse afectada por, a veces, errores, por sesgos o por falta de actualización, ¿no? Bien, pues estos desórdenes comunicativos tienen un impacto muy significativo en la sociedad y representan distintos retos sociales. Así, desde mi punto de vista, yo creo que el periodismo tiene que tener como objetivo el bien común, la justicia social y la defensa de los valores más nobles, ¿no? El periodismo, en definitiva, es el ejercicio de una profesión comprometida, que tiene que ser honesta, no se puede vender a intereses oscuros, ¿no? Richard Kapuczynski, un periodista y poeta polaco que nació en 1932 y murió en 2007, fue uno de los primeros periodistas en denunciar que la información era un negocio y la verdad
había dejado de ser importante. Decía que es un oficio para el que no sirven las personas cínicas. Y en definitiva lo que él quería decir y donde ponía el énfasis era que por encima de esta profesión tenían que evadirse las banalidades y las mediocridades de las personas. Martin Baylor, exdirector del Washington Post y también de varios medios de comunicación muy significativos en Estados Unidos, hace un par de meses estuvo en el Guggenheim. Es posible que haya personas en la sala que estuvieron allí, yo estuve. Fue un acto organizado por el Correo y con una sala repleta de gente afirmaba que nuestro trabajo como periodistas es conocer los hechos, independientemente de a quién ayude y a quién pueda herir. Por eso considero que el periodismo tiene que ser crítico, razonable, conectado con el momento histórico que nos toca vivir y libre de ideología. Porque, aunque todos tenemos ideología, lógicamente, tenemos que separar nuestra propia ideología de la profesión periodística, ¿no? De tu propia ideología si eres una persona honesta y cuentas los hechos basados en lo que consideramos como la verdad desde el punto de vista de la honestidad. Albert Camus decía que un Estado puede ser agitado y conmovido por lo que la prensa diga, pero ese mismo Estado puede morir por lo que la prensa calle. Para el primer mal, él decía, hay un remedio en las leyes, para el segundo no hay ninguno. Desde las guerras mundiales del siglo XX y aún antes existen poderosos ejemplos, ¿no?, de voluntad manipuladora de masas. Sin embargo, la era digital y las redes sociales, pues sí es verdad, y otras plataformas de fácil publicación de contenidos han provocado ese fenómeno que denominamos desinformación. Y desde ese momento, desde que han aparecido las redes sociales, pues adquiere nuevas y preocupantes magnitudes. Son distintas. Hemos visto cómo tienen capacidad para influir decisivamente en elecciones democráticas, en crear una polarización política, dudas sobre la legitimidad de los medios, resonancias mediáticas que la ciudadanía amplifica también en esos entornos digitales. Son las distintas caras de la desinformación, ¿no?, que ocupan y desde mi punto de vista preocupan también, y socialmente. Hoy como ayer, las crisis siguen siendo los momentos en los que el acierto o el error de la comunicación ponen en juego el futuro de las distintas sociedades. Y la información es un valor primordial del cual va a depender mucho la construcción de nuestro futuro. Hace poco más de un mes también, y en esta misma sala, estaba Silvia Zimmerman, del Castillo, copresidenta del Club de Roma Internacional, y decía en esta misma sala que la humanidad se encuentra atrapada en dos modelos de civilización. Uno que se desvanece y otro que aún es imprevisible, que se anuncia difusamente entre el miedo y el cansancio. Ella decía que el ser humano es el gran desafío que enfrenta el futuro. ¿Peligro o esperanza? Va a depender de nosotros y nosotras. Bien, pues este orden mundial que hemos conocido ya desde 1945 está cambiando, lo vemos día a día. Nos movemos en un nuevo paradigma, donde las relaciones de poder son las que están moldeando la política y la economía internacional, con acontecimientos formativos distópicos. ¿Qué debe hacer entonces el periodismo ante momentos tan difíciles como los que estamos viviendo en el mundo? Bueno, pues yo me quedo con una de las claves que ponía también no hace mucho, en el mes de febrero, Iñaki Gabilondo, en una entrevista a un medio de cobertura estatal. Él decía que trabajar como periodista es hacer lo mejor posible el trabajo que uno tiene que hacer con los códigos de la decencia profesional, sin que nos desanime su imposibilidad de solucionar completamente los problemas. Y continuaba señalando que no nos tenemos que desanimar como periodistas ante la importancia que provocan estos tiempos tan oscuros. No rendirse jamás, no frustrarse ante el ascenso de la barbarie, que hace
más necesarios que nunca al periodismo actual, ¿no? Y ya por ir cerrando un poco este contexto que quería dibujar antes de seguir en la mesa con más enfoques y con otros que yo voy a abordar, pues también me llamó mucho la atención un artículo de opinión de Mikel Etxebarria sobre el pensamiento de Kant y un decálogo de 10 consignas que nos invitaban a reflexionar sobre la humanidad. Mikel concluía diciendo que la paz y la democracia se defienden no dejándonos pisotear y no tapándonos los ojos cuando pisotean a otros. Se preservan apelando al respeto, el esfuerzo, la reflexión y el pensamiento. Él decía, y es verdad, la paz perpetua no ha existido siempre, más que en los cementerios. Lo que siempre hemos tenido en guerra ha sido unas guerras perpetuas, ¿no? Pero también, decía, y me gustaba la metáfora, esperanza infinita. Estoy segura de que la humanidad va a triunfar al final, ¿no? Saldremos adelante. Llegará el día en que nos vuelva un poco la cordura y el hecho de defender también vidas indefensas o de criticar otros aspectos y valores que se están enarbolando actualmente. Hay que recuperar el optimismo y la esperanza, ¿no? Hay que celebrar que seguimos en pie. Y en este contexto del estado actual de nuestra profesión, el mundo afronta también otros cambios sociales y tecnológicos importantes, ¿no? Como la evolución de la IA, de la inteligencia artificial en todos los sectores. La aplicación de los algoritmos y la inteligencia artificial en el sector de la información y la comunicación se está desarrollando de una manera bastante vertiginosa. La tecnología avanza a pasos agigantados y con la voluntad de facilitar las cosas, aunque a veces también lleve consigo un retroceso a una problemática añadida. Podemos hablar de la dictadura del algoritmo entonces, pero ¿los algoritmos son positivos o son negativos? El impacto de los algoritmos en la sociedad depende en gran medida de cómo se diseñen, cómo se implementen y también cómo se regulen. Por un lado, aportan eficiencia y pueden facilitar la participación, también presentan riesgos graves y también los tenemos que tener en cuenta. Fragmentación, sesgos, manipulación, falta de transparencia y reducción del debate democrático. Por tanto, su efecto no es positivo ni negativo, sino que va a depender de la supervisión humana y del marco normativo que le acompañe. Por eso, desde el año pasado, 2024, ya se promulgó la primera ley de inteligencia artificial en Europa. Bien, pues la tecnología artificial está llamada a desempeñar un papel muy importante en la sociedad, ¿no? Pero su desarrollo también tenemos que pensar que no es neutro ni ajeno a intereses creados, ¿no? En nuestro ámbito, muchas personas se preguntan, ¿la IA puede suponer un riesgo para los periodistas? Pues sin duda. En muchas empresas sí que se va a buscar la optimización de las noticias, que no de las informaciones, un matiz importante en base a la tecnología. Y por otro lado, porque también en algunas empresas se premia actualmente lo que se llama el clickbait, ¿no? Con lo cual la especialización a veces brilla por su ausencia y la información aparece muy polarizada y a veces también manipulada. Cuando hablamos del clickbait nos estamos refiriendo a ese anzuelo sensacionalista y engañoso en muchos contenidos digitales que está hecho a propósito y que muchas veces hemos caído, porque no hay que decirlo. Sí, yo también he caído en algún clickbait, ¿no? Están preparados para atraer la mayor proporción de clics posibles y para conseguir unos ciertos resultados, a veces también ingresos publicitarios. Pero vayamos a otro ejemplo, y a otro ejemplo opuesto. ¿Puede la IA contribuir a mejorar las prestaciones de una redacción de un medio pequeño? Pues sabemos que sí. Sobre todo hay que saber utilizar, creo, la tecnología de la inteligencia artificial para hacer siempre las preguntas correctas, ¿no? Va a depender mucho de la profesionalidad y de los criterios profesionales, sentido común, lógica, habilidades, olfato periodístico.
De cualquier manera, hay que aprender a dominar la IA antes de que la IA nos domine a nosotros, ¿no? Y así también podremos seguir avanzando en esta profesión que necesita recuperar la credibilidad, porque pronto será, lo que decía, difícil discernir lo que es verdad de lo que no lo es. Y ahí siempre deberá estar una persona, un periodista vigilante. Así que por eso creemos que hay que redefinir nuestra propia profesión y que siga también teniendo las cualidades clásicas y atemporales que son inherentes a nuestra profesión, ¿no? Tales como el rigor, la credibilidad, la confianza, la veracidad, la imparcialidad. Pueden ser también reforzadas, quizás, con la inteligencia artificial, porque sobre todo es una gran oportunidad para mejorar el periodismo. Pero eso sí, un periodismo que se produce, se consume y se difunde mayoritariamente en el entorno de Internet. Muchas informaciones están siendo ya firmadas por la IA generativa, haciéndose pasar por un o una periodista, y se obvia contar que quien lo está escribiendo es la IA y no la persona, ¿no? Entonces, uno de los principales retos, no solo del periodismo, sino también del conjunto de la sociedad, será preservar la honestidad y que la desinformación no domine ni el panorama mediático ni nuestras vidas, opiniones, creencias, ni la posibilidad también de elegir, ¿no? O sea, tendremos que tener en cuenta y calcular un poco todo eso. El peligro de la desinformación es una preocupación real para una gran parte de la población. Y recientemente Metroscopia ha realizado una encuesta a la población y los resultados son que un 35% de la ciudadanía encuestada piensa que la IA va a mejorar el periodismo, pero hay un 52% que opina que lo va a empeorar. Y más del 80% cree que va a suponer un riesgo para la privacidad, que va a favorecer la proliferación de bulos y de noticias falsas. Hay otros informes, como el publicado por el Instituto Reuters, que analizan actitudes del público sobre la IA en el periodismo. Y según los expertos, el público muestra más comodidad con el uso de la IA en el periodismo en aquellas funciones que son puramente de apoyo y no de creación de contenidos. Y sobre todo les preocupa mucho más la creación de contenidos por la IA en temas como política, guerras, etc. Así que, bueno, para detectar noticias falsas también hay programas y robots, ¿no?, que cazan a otros robots generadores de fake news. Aunque los periodistas no debiéramos de delegar, creo yo, la labor de seguir siendo garantistas de la veracidad, aunque estemos o haya a nuestro alrededor inteligencia artificial. ¿La IA traerá más empleo o del que se llevará? Pues eso está todavía un poco por ver, ¿no? Es verdad que la IA es una de las tecnologías más disruptivas del siglo XXI, ¿no? Y es el ingrediente clave en esta quinta revolución industrial. Todo va a depender del uso que hagamos de ella. Bueno, y aunque el panorama no parece muy halagador, las herramientas de IA también van a permitir a los periodistas de investigación ahorrar quizá un poco de tiempo como para trabajar en investigaciones que cada vez hay menos en los medios de comunicación, porque no hay tiempo, ¿no? Entonces, bueno, quizás si fuera también por ahí que los medios de comunicación se dieran cuenta de que el periodismo de investigación es importante, pues la IA también sería un buen medio y una buena tecnología para trabajar esa parte. Así que la IA, desde mi punto de vista, va a tener en los próximos años un papel central en la transformación, no solamente de los medios de comunicación, sino en la transformación digital de la propia sociedad, ¿no? Tenemos que actuar, al menos desde nuestra profesión, con pensamiento, con creatividad y autonomía, porque el periodismo tiene una función social específica: proporcionar a la ciudadanía la información que necesita para ser libre y para gobernarse a sí misma. En esta era de posverdad, como también la hemos denominado, el foco está pues en manipular creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Somos testigos de que la verdad cada vez vende menos. Nos distraen con informaciones que son globos sonda
nos despertamos cada día, como hoy, con noticias incendiarias, tristemente reales, y muchas se desmienten al día siguiente. Se juega a distraer también a la audiencia, la población está confundida y los medios tradicionales nos tienen que garantizar que están contando todos los hechos y también contarnos la realidad informativa. En resumen, no nos podemos oponer a la IA, pero sí debemos de tener el compromiso de establecer el mejor desarrollo social y, en nuestro caso, velar por un periodismo honesto y de calidad, además de hacernos preguntas adecuadas sobre las condiciones del desarrollo de la humanidad. José Antonio Marina, filósofo, dice que la técnica no es una burbuja aislada en un cielo platónico, en la que están diseñadores industriales, financieros, entrenadores de programas, diseñadores de agendas mediáticas y usuarios. Antonio Marina aboga por vacunarnos mentalmente, ya que nuestra tolerancia a la violencia, a la bipolarización feroz, son ejemplos de este síndrome y debemos de rehabilitar lo que es el pensamiento crítico. Europa y el mundo se encuentran en estos momentos en una encrucijada histórica. Los derechos democráticos y sociales que nacieron en la Europa de los siglos XIX y XX están en juego. Es difícil predecir el futuro, aún más en estos tiempos de cambio. Así que el rumbo puede estar en nuestras manos. Y la respuesta a la pregunta, ¿hay esperanza en el periodismo? Yo, como profesional de la enseñanza universitaria y representante también de la directiva de un colegio oficial de periodistas, tengo que decir que sí hay esperanza, porque confío en un objetivo claro. Desde el ejercicio de nuestra profesión tenemos que evitar malentendidos y mejorar la comunicación, es indudable. Para mí la pregunta sería, ¿estamos en el peor de los tiempos para el periodismo? Quizás sí, pero nuestro reto es mejorar la comunicación e informar con dignidad y honestidad aquello que acontece, es decir, contar los hechos con rigor. Y ya para finalizar esta intervención, quiero mencionar a un compañero catedrático de la Universidad de Alicante, José Alberto García Vilés, porque acaba de publicar un libro que a mí me ha gustado bastante y además el título es una metáfora: Águilas y colibrís, para hablar de periodismo. El título alude a los periodistas que combinan la visión de las águilas y el optimismo de los colibrís. Cuenta que el águila vuela alto, trabaja sin descanso, seduce con su estrategia e inspira a los demás. El colibrí, pese a su tamaño diminuto, destaca por su versatilidad, innovación y optimismo. No le asustan las dificultades y siempre está de buen humor. Así que, por todo lo que acabo de exponer y siendo consciente de que los medios de comunicación atraviesan una profunda crisis económica, una profunda crisis también de audiencia y también de credibilidad, hay profesionales del periodismo que afrontan los problemas con optimismo, aportan soluciones y comparten una visión que busca transformar la información y la comunicación. Creo que hay periodistas con alma, cabeza y corazón. Periodistas que investigan y que nos ayudan a entender el mundo y a entender las cosas que suceden a nuestro alrededor y más allá. Así que pienso que, como otros también y otras, solo los periodistas enamorados de la profesión van a salvar al periodismo. Y es que ricasco, soy un poco romántica, ya lo sé, pero muchas gracias por la atención y espero que el periodismo, efectivamente, como decía anteriormente, no va a decaer. Vamos a mejorar la comunicación. Bueno, pues ahora le toca el turno al del Reino de León, que ha dado este paseo para venir hasta Bilbao. A ver, en primer lugar, lógicamente, daros las gracias por haber invitado a este periodista, que yo siempre me denomino periodismo, soy un hijo del periodismo de pueblo. Y cuando digo periodismo de pueblo, lo digo con orgullo porque desde que yo era un niño, mi padre en un pueblecito de León ejerció de ese periodismo que antes hablábamos,
de agallas, romántico, de la esencia, y que yo creo que es a donde tenemos o debemos de ir si queremos salvar esta... Siempre lo digo, voy a contradecir, por favor, es la única vez que voy a contradecir a Gabriel García Márquez, no es un oficio, es una profesión. ¿Vale? Empezando por ahí, lo nuestro es una profesión, no un oficio. Comentaba Miquel al inicio, mencionaba a George Orwell. Yo desde luego cada X tiempo, una vez al año, me leo siempre Rebelión en la Granja de 1984, y yo, el que tenga dudas todavía que existen las máquinas del tiempo, no lo entiendo. O sea, este hombre está viviendo el presente, va para atrás y nos escribe las novelas. Comentaba Carmen que si estamos en el peor de los tiempos del periodismo. Yo coincido con ella, sin duda alguna. Fijaros si vivimos en los peores tiempos del periodismo, que Martín Caparrós, uno de los maestros de periodistas, decía, cuando yo a finales de los 90 estudié periodismo en Salamanca, nos decían que el objetivo del periodismo era contar lo que el poder, cuando hablamos del poder hablamos de clase política, hablamos de clase económica, no quería que se contara. Nosotros los periodistas tenemos que contar lo que pasa en el día a día en ciudades como Bilbao, pero sobre todo, cuando vamos a la esencia del periodismo, es contar lo que alguien no quiere que se cuente. Esa es la esencia del periodismo. Fijaros si vivimos en la peor época del periodismo, que como decía Martín Caparrós, que es un análisis, me parece muy certero, ahora el periodismo consta, y esto ya que cada uno interiorice y reflexione, consta en contar lo que los que estamos aquí no queremos saber, que es una gran diferencia. Ahora mismo los periodistas lo que tenemos que hacer es contar a nuestros oyentes, a nuestros lectores, lo que tú no quieres saber. Fijaros si ha cambiado el objetivo del periodismo. ¿La sociedad quiere tener información? Es una reflexión que tenemos que hacernos. En muchos casos, no. Quiere tener la información que le reafirme en sus pensamientos, en su ideología. Y ahí los periodistas, nos guste o no, como comentaba, claro que yo tengo mi ideología, evidentemente. Pero yo intento, cuando me pongo el traje de periodista, mi ideología la dejo en casa. Es difícil. Ventaja que tiene un servidor, que es una de las ventajas, porque los periodistas, lo decía antes algún compañero, somos seres humanos, ¿vale? Igual que los políticos. O sea, cuando criticamos tanto a nuestros políticos, a los periodistas, ellos somos nosotros. O sea, no han venido de Marte, les han traído un ovni y les ha dejado en España. No, perdona. Nuestros políticos, nuestros periodistas, nuestros empresarios, somos gente como nosotros. ¿Qué quiero decir? Que somos seres humanos, tenemos hijos, queremos irnos de vacaciones, tenemos hipotecas. Esto que parece algo así vulgar en nuestra profesión es muy peligroso. ¿Y por qué digo esto? Que ponía antes el ejemplo antes de empezar. Cuando hablamos, por ejemplo, los periodistas y hablamos de la desinformación y la desviación del periodismo, hablamos de la precariedad laboral, no es un ejercicio de corporativismo y quejarme que es que cobro poco y trabajo muchas horas. Ese no es el problema. El problema, y ahora vais a entender a dónde quiero llegar, es que como somos seres humanos y tenemos ciertas necesidades, los periodistas también, y ese romanticismo puede estar bien, pero del romanticismo no se come, ni se paga la educación de tus hijos, ¿vale? Hemos pasado ciertas líneas rojas que nunca debimos sobrepasar. Y cuando un periodista en un medio de comunicación actualmente le gustaría escribir algo, pero sabe que le va a generar a lo mejor algún problema con su redactor jefe, o, lo peor, con sus lectores, con sus oyentes, lo que hace es amolda su información para no crear problemas, para no tener problemas. Si el periodismo estuviera bien valorado, cuando un periodista quiere escribir una noticia y le dice a su redactor jefe, este titular lo cambias, porque quiero dar un meneo al alcalde, aunque no tengas motivos, pero este titular lo cambias, en el mundo ideal ese periodista diría, aquí te quedas, pido la carta y me voy a trabajar a otro medio. El problema es que si eso lo hace un periodista, afuera hace mucho frío, no puede ir a ningún otro medio. Mi mujer es enfermera, para que fijaros la diferencia, y esto lo digo en todas las charlas y en todas las televisiones cuando voy. Si a mi mujer, su jefa, le dice en algún momento que haga algo mientras está atendiendo a un paciente que va contra su ética profesional,
mi mujer puede perfectamente decirle, aquí te quedas, porque al día siguiente está trabajando en otro hospital. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de la situación del periodismo, también tenemos que tener en cuenta cuál es la precariedad y lo que afecta. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día, y no hace falta que ni voy a dar nombres, ni voy a poner ejemplos, pero la libertad que yo tengo es que yo, mi vida, mi hipoteca, mis vacaciones, la educación de mi hija, no viene de ningún medio de comunicación. Yo me dedico a la comunicación corporativa, eso cubre mis necesidades y luego desarrollo proyectos de investigación periodística. Eso que me permite no estar atado a ninguna línea editorial. Yo cuando voy a algún debate y tengo algún compañero o alguna compañera que trabaja en ciertos medios, pues claro, hay ciertas costuras que es que no puede salirse de ahí. Entonces yo lo que voy a decir hoy lo digo desde la total libertad y no tengo que estar pendiente de que, claro, si digo esto me van a decir, claro, si esto que estás contando, si tu medio hace lo mismo, ¿vale? Entonces, el periodista, y hablamos en desinformación, lo que nosotros aportamos a la desinformación, el periodismo y el activismo no pueden estar en el mismo círculo. Cuando un periodista se convierte en activista, ya no es periodista. Estoy cansado de decirlo y estoy, lo que es peor, cansado de verlo. Y cuando hablo de activismo, no hablo de activismo solo político. Cuando un periodista es activista del medio ambiente, es imposible que pueda, cuando recibe la información y la información que nos la trasladan a todos nosotros, es imposible que lo haga. La objetividad total no existe, pero hay que ser honestos. Pero es imposible. Entonces, hoy en día, para mí, sobran periodistas activistas. Y me da lo mismo de un lado que de otro, porque cuando hablamos de desinformación, y es algo, si queremos solucionar, que es una discusión que siempre hemos tenido cuando vamos con la red de colegios profesionales de periodistas, vamos con nuestros políticos a nivel nacional, vamos al Congreso de los Diputados, si no partimos de la idea de que la desinformación no entiende ni de izquierdas ni de derechas, nunca vamos a llegar a buscar la solución real a un grave problema que tenemos como es la desinformación. Claro que la desinformación es un problema. El que dude eso vive en otro mundo. Pero ¿cómo hay que abordarlo? ¿A nuestros políticos de verdad les interesa luchar contra la desinformación? Os voy a decir no. Porque ellos son los primeros, independientemente de las siglas, independientemente de la ideología, que fomentan la desinformación. Y algo muy peligroso cuando hablamos del periodismo. Nosotros, los periodistas, claro que cometemos errores. Evidentemente, somos seres humanos, como decía antes. ¿Vale? Cometemos errores que pierden y que van en contra de la credibilidad. Pero es que hay campañas orquestadas, e insisto, independientemente de miremos a un lado o a otro, campañas orquestadas para utilizar la desinformación para quitar el prestigio al periodismo, que es perfecto. Los periodistas tenemos que controlar al poder. Lo que hace el poder ahora mismo es controlar al periodismo. Es el mundo al revés. Pero ojo, esto no estoy hablando de este gobierno actual. Si nos vamos al anterior, igual. No queramos... ¿Puede haber pequeñas diferencias? El intento de control total del poder al periodismo existe hoy en día, existe a nivel nacional, existe en Castilla y León, donde gobierna el PP. O sea, quiero decir que esto no va de siglas políticas. ¿Queremos luchar contra la desinformación? No quieren luchar contra la desinformación. Cada vez que un político echa por tierra el trabajo de compañeros periodistas, de investigaciones periodísticas, diciendo que eso es un bulo, lo que está es desprestigiando a la profesión, está quitándonos credibilidad. Cuando salió, por poner dos casos, cuando salió la Gürtel, ¿qué creéis que dijeron la gente del PP? Que lo que estaban diciendo esas investigaciones eran falsedades, eran bulos, eran mentiras. Voy a desprestigiar a la fuente. Lo que ha pasado justo ayer, ¿qué hacemos ahora con las personas que decían que ese informe de la UCO era un bulo? ¿Qué decimos ahora con nuestros representantes políticos que se han encargado de señalar a periodistas y a medios de comunicación por hacer su labor, que es investigar, que es periodismo? ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Qué hacemos como medios de comunicación? Dicho esto, ahora voy a hacer autocrítica. No todo vale en el periodismo.
Y yo, cuando yo estudié, leyendo los periódicos que yo siempre tenía como, independientemente de su línea editorial, como ejemplos, escuchando radio, me da lo mismo la COPE, la SER, Radio Nacional, hoy en día, en ocasiones, tengo que reconocer, a mí se me cae el alma a los pies. Se me cae el alma a los pies. Y hay que ser sincero, por eso digo que la autocrítica en nuestra profesión es clave. Lo comentaba antes, no voy a decir la radio, pero me da lo mismo, porque es que es una y otra. Informativo de una radio. De esas radios que yo ponía o me daría la vida cuando estaba estudiando por trabajar en ella. Informativo, cada noticia, al acabar la noticia, el jefe de informativos, una pullita de 10-15 segundos, un matiz a una noticia. Que estamos en un informativo, que tú tienes que trasladar a tu oyente lo que ha pasado, pero esa pullita, esa carga de profundidad, ahí va. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Con esto digo de que no todo vale. Voy a poner un ejemplo, la DANA, cuando hablamos de desinformación y hablando de errores propios. El parking de Bonaire, a todos nos suena, ¿no? ¿Qué pasó en el parking de Bonaire? Os puedo contar porque estoy escribiendo precisamente un ensayo periodístico sobre lo que sucedió, con un objetivo, detectar los errores para aprender como periodistas e intentar hacer un análisis de lo que ocurrió. ¿Cómo puede ser que no un medio, varios medios y varios periodistas dijeron que en ese parking había muertos? Como sociedad, yo siempre digo, mi madre, yo la puedo entender que después de haber visto una noticia, de decir que en un bloque particular habían encontrado a 2 fallecidos dentro de un coche, haces esa unión, vale, si en una casa, en un bloque de pisos, han encontrado a gente en los parking, imagínate en el parking de ese centro comercial. Pero es que yo no soy mi madre, es que yo soy periodista. Y yo no estoy para unir puntos de manera fácil. Bien. ¿Qué pudo pasar? Yo en esta investigación que estoy haciendo he hablado con los periodistas que dijeron que habían muertos. No fue uno, fueron varios y varios medios de comunicación, ¿vale? Que lo dijeron, está grabado. Y les pregunté, oye, pero a ti te lo llegaron a decir. Dice, sí, en un caso a 1 o 3 fuentes, ¿vale? A otro una fuente que no oficial, oficiosa, me refiero a mí, que venga alguien de la UME que salga del parking y me diga, acabamos de encontrar 3 muertos ahí. Yo como periodista eso es una fuente, pero no me puedo quedar con ese. Lo que tengo que hacer es contrastar, y ahí es la clave. Lo que pasó en el parking de Bonaire es que los periodistas nos dejamos, dentro de la histeria, nos dejamos confundir, nos dejamos llevar por la vorágine. Yo puedo entender que un bombero, que alguien de la UME, le diga, porque esto es lo típico, es que me dice mi amigo que es el cuñado del policía local que han encontrado muertos. Eso no es una fuente, joder. Eso no es una fuente. Pero sí, ¿y por qué? Que con varios de los que he estado hablando dicen, claro, a mí me lo dice alguien de la UME, lo creo, y digo, claro, pero joder, ¿y por qué no contrastas? Pues ¿saben por qué? Este es el grave peligro de la desinformación. Por la dichosa rapidez que las redes sociales nos han autoimpuesto al periodismo. Que nosotros nos hemos autoimpuesto y hemos cometido un error fatal. Periodismo, al lado de la rapidez de las redes sociales, es nuestro mayor error. El periodismo no requiere de rapidez, requiere de contrastar. Y cuando a mí el de la UME me dice que han sacado 3 muertos, antes de sacarlo, voy a ver a otra fuente. ¿Qué es lo que ocurre? Que me decía un periodista off the record, decía, Pedro, ¿sabes cuál es el problema? Para que os fijéis, sale la competencia y dice que hay muertos. Y me lo dice alguien de la UME, pero tengo dudas. Pero me llama mi editor de Madrid y me dice, no nos podemos quedar atrás. No nos podemos quedar atrás. O sea, la competencia está diciendo que hay muertos y tú vas a decir que están mirando a ver qué hace. Hay muertos. Dentro de este error, que yo creo, porque luego yo preguntaba a esta gente si notaban que, por ejemplo, os pongo este caso práctico que es muy reciente y que me parece que es muy ilustrativo, y yo les preguntaba, ¿pero creéis que esas fuentes que os decían
Lo hacían conscientemente, os querían confundir y ellos me decían que creían que no. Que sí es cierto que luego, durante toda la gana, había muchísima gente que se acercaba a los periodistas pues allá hay 200 muertos tal. A lo mejor es con el hecho de querer confundir, o sea, no había una campaña orquestada para confundir a los medios. Pero claro, esto del parking de Bonaire, por ejemplo, ha hecho un daño a la credibilidad de los periodistas total. Pero ojo, ahí está la clave luego, rectificar. Porque podemos cometer un error. Y una fuente que siempre me he fiado de ella, a ella la han podido engañar y a mí me ha engañado. Porque, a ver, esto es de primero de periodismo, que la gente... todas las fuentes son interesadas. Cuando un periodista, un secretario de un ayuntamiento o un funcionario nos pasa un expediente en el que supuestamente el concejal de urbanismo ha cometido una ilegalidad, esa persona tiene un interés, y no suele ser el interés general, la búsqueda del interés general, no nos equivoquemos. Entonces, nosotros tenemos que saber que hay fuentes interesadas. Pero es que no hay tiempo, tenemos que parar, el periodismo tiene que parar. Yo siempre pongo un ejemplo y fijaros a partir de ahora lo que os digo. Hay periodistas a nivel nacional, en nuestra ADN tiene que ser el contrastar. Claro, yo por defecto, cuando me llega o mi hija, papá, he visto esto, digo, has mirado en otros medios, has contrastado, lo tengo por defecto, yo no me creo nada, os lo prometo, no me creo nada, hasta que no intento contrastarlo, ¿vale? Entonces, cuando llega el momento de querer contrastar las cosas, cuando estaba hablando, por ejemplo, del parking de Bonaire, vale, yo lo contrasto y luego lo publico. Fijaros, ¿cuántos periodistas, sobre todo en las redes sociales, ¿vale? Alguien comparte una noticia, una foto, una noticia, y en 10 segundos o en un minuto lo ha retuiteado. ¿Cómo puede un compañero o una compañera que es periodista, que no le ha dado tiempo ni a leer el artículo, ni a consultar con otra fuente, hacer un retweet? ¿Cómo puede ser eso? ¿Nosotros? Mi madre sí, aunque le ha hecho la bronca. Mi madre sí, nosotros no. Nosotros no podemos hacer eso. Y se está haciendo. Y se está haciendo. El tema de rectificar, claro que tenemos que rectificar. Yo en el libro, uno de los motivos, una de las consultas que estoy haciendo a nivel ético y deontológico es, hay que rectificar, pero ojo cómo se rectifica. ¿Sabéis lo que está pasando hoy en día con el mundo digital? Yo digo que hay muertos en el parking de Bonaire y cuando me di cuenta que me la han metido doblada, lo que hago es anulo esa entrada, anulo esa publicación. Señores, señoras, eso no es rectificar, eso es engañar a la ciudadanía. Tú lo que tienes que decir es dar explicaciones y pedir disculpas a tus lectores. Y no estoy diciendo que lo hicieras con mala intención, ojo, eso ya cada uno. Pero eso no es rectificar, eso se está haciendo hoy en día. Menos mal que hay suerte, que hay pantallazos. ¿Qué pasa con los perfiles en redes sociales? Luego empezar ahora. ¿Vale? Entonces, os doy este ejemplo del parking de Bonaire para que veáis en qué mundo está. Y luego algo muy importante cuando hablamos de la desinformación. La desinformación, lamentablemente, se está convirtiendo en un arma, primera, arrojadiza entre los medios de comunicación y luego utilizada por el poder, por la clase política. A mí, como periodista, me repatea, por ejemplo, ver cómo entre periodistas de diferentes medios de comunicación establecen una guerra para ver tú haces buen periodismo y lo tuyo es basura. La autocrítica del periodismo es mirar lo que haces tú y mirar lo que hace tu medio de comunicación. Y a mí me entristece, por ejemplo, pongo un ejemplo con nombres que son de dos redes diferentes. A mí, como periodista, me dio mucha tristeza, por ejemplo, ver la enganchada que tuvo Carlos Alsina con Ángeles Barceló. Me parece que eso hace un daño a la profesión brutal. Y me parece que ninguno de los dos, me da lo mismo quién tenía razón, me da lo mismo. Ninguno de los dos tenía que entrar a esa guerra. Porque lo que estamos convirtiendo es a nuestros oyentes, a nuestros lectores, en fanáticos de nuestro medio de comunicación. Y lo que le estoy dando es, estoy alimentando a mis fanáticos para que solo piensen lo que yo quiero decir. Y eso no es el periodismo. Y eso no es el periodismo. Y yo puedo tener una línea editorial, pero si tengo que destapar un escándalo de
la línea editorial que sigue mi medio y que sé que a mis lectores no les va a gustar, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer si quiero ser periodista. Cuando hablo del arma arrojadiza, ojito, porque primero nuestros políticos nos lo están utilizando para intentar coartar el derecho a la información y la libertad de prensa. Con eso vuelvo a yo solo, con ese ministerio de la verdad. Si permitimos que un gobierno, me da lo mismo la ideología de derechas y de izquierdas, me da lo mismo del centro, de extrema derecha, de extrema izquierda, me da lo mismo. Si permitimos que un gobierno sea el que determine lo que es verdad o no es verdad, se acabó la democracia. Y eso se está pretendiendo. Si dejamos que un gobierno autonómico, nacional, me da lo mismo la ideología, determine tú eres periodista, tú no eres, tú eres un medio de comunicación, tú no eres un medio de comunicación, se acaba la democracia. Y la desinformación, que es un problema que nos afecta a todos como sociedad, se está utilizando con ese objetivo. Los políticos no quieren solucionar el problema de la desinformación. Quieren utilizarlo como excusa para callar a los medios de comunicación. Entonces, cuando hablamos de la desinformación, tenemos que tener mucho cuidado. No todos son bulos. No todos son noticias falsas. Y cuando un medio pone una noticia falsa, se denuncia o que rectifique. Pero ojo con la lucha de la desinformación y luego el tema de verificadores. A mí me hace mucha gracia, y ya con esto acabo, que yo es que me vengo arriba, perdona. Es que me encabrono, perdona la expresión. Vamos, desde que yo vi a mi padre en Valencia de Don Juan, en este pueblito de León, hacer periodismo de, como yo digo, eso sí que era periodismo de guerra en el sentido. Pues claro, ir al final al Palacio de los Congresos a cubrir las ruedas de prensa, tú sabes que el político le haces, te lleva mal, luego tomas unas cañas y no pasa nada. La gente que hace periodismo de pueblo, te juegas el tipo que cuando hablas del alcalde tal, estás tocándole sus narices y su hijo va a ese instituto y demás. Entonces, mi padre, cuando yo le veía cómo trabajaba, ¿vale? con su manera de hacer periodismo y que fue de lo que yo aprendí, cuando hablamos del tema de... Es que ahora se me acaba de ir, espera. Estaba hablando de... Antes de hacer la mención, ¿de qué estaba hablando? Verificadores. De los verificadores, perdona, gracias. Lo primero que me decía mi padre era verificar. A él le llamaban de alguien, oye, Peri, está pasando esto. ¿Qué hacía mi padre automáticamente? Llamar al cuartel de la Guardia Civil, llamar al tal. ¿Esto está ocurriendo? Bien, eso es lo que tenemos que hacer los periodistas, verificar lo que nos cuentan. Y contrastar. Ahora, esa figura de verificadores, que a mí me da rabia, digo, porque es que eso es la esencia del periodismo. Es que no han inventado la pólvora, ¿vale? Pero ojo con los verificadores. Ni un servidor tiene la verdad absoluta, ni ningún verificador tiene la verdad absoluta. ¿Con qué digo esto? Mañana, Amaya, Carmen y yo montamos un verificador que está financiado por X partido político y me dedico a verificar en una línea. Y ya no digo, ojo, ya no digo que no vaya a mentir con las verificaciones, pero lo que hago es solo verificar las noticias que me interesan. Las que no interesan a quien están detrás, no las verifico y las dejo pasar. A mí me hace mucha gracia. Yo entro en los verificadores, que algunos son fundaciones y demás, pero bueno, yo entro de vez en cuando y veo, joder, ¿y por qué verifican este bulo y este no? Con esto quiero decir que los verificadores son importantes, están haciendo una labor, pero ojo, igual que ningún medio de comunicación tiene la verdad absoluta, los verificadores tampoco tienen la verdad absoluta. Y esto es lo que les decimos a nuestros chavales. Y ya con esto finalizo con la alfabetización mediática. Los colegios de periodistas estamos implementando diferentes talleres de alfabetización mediática en los institutos. ¿Para qué? Para intentar fomentar el pensamiento crítico en nuestros jóvenes, que son el futuro. Los que estamos aquí podemos cambiar, pero complicado. Pero nuestros jóvenes sí tenemos. Y es lo que les digo, lo primero, ni creáis a pies juntillas lo que yo os estoy diciendo. Yo estoy dando mi opinión, contrastadlo. Y lo que yo estoy explicando luego, cuando lleguéis a casa, lo buscáis en Google. Y esa es la alfabetización mediática que tienen que hacer. Y no hay mejor perfil para hacer la alfabetización mediática que los periodistas, porque es a lo que nos dedicamos, a verificar, a contar la realidad. Y ya con esto una pregunta retórica. ¿A nuestra clase política le interesa tener una nueva generación con pensamiento crítico? No. Pero tenemos que seguir intentándolo y como periodistas tenemos
que intentar, guste o no, sabiendo que a ti no te va a gustar lo que yo voy a informar, aunque seas mi lector, lo tengo que hacer, porque vuelvo al inicio. Ahora el periodismo se está centrando en contar lo que los que estamos aquí no queremos conocer. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a devolverle el lustre al activismo, a la necesidad de que tenemos o no, si activismo sí o activismo no, ¿no? Yo creo que tenemos que ser activistas de la verdad, activistas de lo que ocurre, activistas de la paz y activistas sobre todo a través de nuestro compromiso, nuestro trabajo, nuestro día a día con los derechos humanos que tienen que ser sagrados, ¿no? Y con esa pluralidad de la que han hablado Pedro y Carmen, ¿no? Efectivamente, la pluralidad de fuentes es fundamental para aproximarnos a la realidad de lo que ocurre y ese es nuestro trabajo. Con relación, y empiezo ahora, ¿no? El tema de periodismo cuarto poder. Pues ni cuarto ni quinto, no somos poder. Porque el periodismo arrastra una falta de prestigio, como no, hace décadas que el periodismo ha perdido poder porque ha perdido credibilidad y prestigio. Los datos en Europa, cuando se hacen encuestas, bueno, en Europa y yo diría que en el mundo, pero vamos, me centro en Europa. Cuando se hacen encuestas sobre el grado de credibilidad, de prestigio, de confianza, ni los medios, ni los periodistas, ni los políticos. Estamos en el ranking, o sea, en los últimos puestos, y nos lo hemos ganado a pulso. Se lo han ganado los medios por el excesivo, por haberse sometido y haber permitido ser correas de transmisión de determinadas ideologías. Nos lo hemos permitido nosotros los periodistas a través de las malas praxis, de habernos sometido a determinadas cuestiones. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la cadena SER, teníamos problemas con los redactores jefes, porque nos atrevíamos a decir qué cosas estaban bien o mal. Yo me acuerdo con Antonio de Rojo, que fue mi redactor jefe, que nos dio muchísima libertad, mucha confianza y muchas posibilidades de trabajar y de curtirnos en la calle. Había veces que él nos decía por aquí, nosotros decíamos no, creemos que tenemos que ir por allá. Eso ha desaparecido de las redacciones, ¿no? Entonces quiero decir, mala praxis por parte de los medios, por parte de los periodistas y luego también mala praxis por parte de los políticos. Yo siempre digo, o sea, que las autoridades, los políticos, nuestros gestores políticos tienen que entender que el periodismo y la comunicación es fundamental, es un servicio público esencial para una sociedad madura, para una sociedad como Dios manda, una sociedad formada y capaz de elaborar sus opiniones, de tener criterio, de tener personalidad y de tener posibilidades de abrirse camino en un contexto complicado y difícil como el que tenemos y que además vamos a tener siempre, porque la vida es así de paradójica. Vienen rachas y vienen rachas malas y nos tienen que pillar preparados para poder afrontar esas rachas malas, ¿no? Y necesitamos una ciudadanía formada, no entretenida de forma ruin y soez, sino formada, a través de la educación y a través también de un conocimiento de lo que pasa en el mundo. Es verdad que ahora hay gente que dice, no, yo no quiero ver esa película no porque me duele si lo veo, o no quiero escuchar el informativo porque no hay más que malas noticias. Mal diagnóstico podemos hacer de la realidad si no lo conocemos. Y para conocer la realidad, el periodismo y los periodistas pues somos fundamentales. Entonces yo creo que periodismo cuarto poder quinto no, pero y esperanza toda, porque yo creo que partíamos de una situación tan mala en las últimas décadas que todo lo que podemos hacer es mejorar y entonces ahora creo que es una oportunidad para que editores, o sea, los medios, para que nosotros espabilemos y hagamos las cosas de otra manera. Y a mí me consta que los medios están tomando medidas. Hace poco recientemente nosotros estuvimos en un grupo de trabajo de ITV con todo el tema de verificadores, ¿no? Que hubo un momento que planteamos nosotras, ¿no? Dijimos, ¿y quién verifica el verificador? Y claro, ese es el tema, ¿no? Pero es cierto que los medios, los editores, yo creo que hay editores maravillosos que han recuperado ese espíritu que tenían nuestros antepasados, que ha habido
Además aquí hemos tenido, en Euskadi hemos tenido medios muy potentes y dirigentes de emporios informativos, gente muy enamorada y muy convencida del papel social de la comunicación y el periodismo. Bueno, pues yo creo que es un momento para que recuperemos, para que hay temas del pasado que los traigamos ahora, y frente a tanta máquina, tanta IA, tanto robot y tanta cosa, recuperar la cordura que necesitamos para manejarnos en este caos, es una selva, o sea, es una jungla. Entonces necesitamos orientarnos como ciudadanos y como profesionales de distintos ámbitos, y para eso sí o sí necesitamos más conocimiento, más periodismo y mejor periodismo, sobre todo mejor periodismo desde el compromiso y la valentía, eso es verdad. Entonces, ahora retomando mi tema, porque eso era un poco a propósito del activista. Yo soy una activista. Pero de la verdad, yo no soy, de ninguna ideología. claro, o sea, y de la paz, y de un periodismo para la paz, no para incendiar, y para crear más trincheras y más juegos, ¿no? Entonces, o sea, blanqueo, el activismo es positivo, ¿no? Si nos compromete con los demás y nos compromete con una sociedad mejor y con una humanidad más sensata y más colaborativa, ¿no? Se puede competir, pero colaborando. Tenemos que buscar espacios comunes donde seamos capaces, y para eso necesitamos la verdad. Una verdad que es policromada, pero por eso tenemos que hacer nuestro trabajo bien. O sea, yo soy muy, muy optimista con respecto a ese periodismo tercero, cuarto, quinto poder y a esa esperanza que necesitamos para tirar para adelante. Yo, en mi parte, lo que quería comentaros es que nosotros, antiguamente, hace 100 años, la forma de organizar el periodismo eran asociaciones. Entonces hay comunidades autónomas que tienen 3 y 4 asociaciones. Yo podía juntarme con un grupo de periodistas en Algorta y crear la asociación de periodistas algorteños. Entonces se creaban asociaciones y se creó la FAPE, que es la Federación Española de Asociaciones de Periodistas. Y bueno, pues eso era lo que había, no había otra historia. Pero desde el 2010, las asociaciones empezamos a trabajar un poco el tema con nuestros respectivos parlamentos autonómicos y crear colegios de profesionales, de periodistas, como existen de otras carreras, de otras disciplinas, ¿no? ¿Por qué? Porque creíamos que nuestra profesión tenía que estar regulada, pero no regulada, como ha dicho Pedro, por los de siempre, ¿no? Los que tienen interés en manipular la profesión, ¿no? Sino autorregulada, o sea, como ocurre también con otras profesiones. Es decir, somos conscientes de que necesitamos organizar, ordenar, regular nuestra profesión, pero lo tenemos que hacer nosotros, no que nos lo hagan otros. Y además en una materia que es muy susceptible de eso, de manipulación, ¿no? Entonces empezamos a crear colegios profesionales, redactamos leyes muy minimalistas, fuimos a nuestros parlamentos autonómicos, se aprobaron, somos 11 colegios constituidos en el Estado, hay 2 más en estos momentos que están en trámites, que es Canarias y Extremadura, y yo creo que esa va a ser la línea, porque ya os digo, lo otro, las asociaciones, además es eso, descubrimos algo y lo fosilizamos, y creemos que es eterno ya, ¿no? Pues eterno no hay nada. No hay nada, ni la vida, ni el amor, ni nada. O sea, quiero decir que... Entonces, las asociaciones tuvieron su momento, tuvieron su trabajo, su tarea, pero ahora, y además en un tema donde realmente, antes hemos dicho, ¿no? Los políticos, nuestros gestores, tienen que tener más... tienen que custodiar y garantizar la libertad y las condiciones en las que se hace periodismo en el país. O sea, deberían ser los primeros que prestigien la necesidad del periodismo y el trabajo de los periodistas, pero no es así, ¿no? Entonces, bueno, creamos los colegios, somos colegios profesionales, la ley de colegios profesionales establece que a partir de que haya 2 colegios o más en el territorio del Estado se puede solicitar la creación del Consejo General de Colegios de Periodistas, como existen de logopedas o de todo, de un montón de profesiones. Bueno, pues a nosotros no nos dejan. Fuimos efectivamente a Madrid, estuvimos con todos los grupos parlamentarios en el Congreso, hemos estado en los parlamentos autonómicos, la última vez en Navarra,
Estuvimos en una representación de la red de colegios profesionales, de esos 11 colegios constituidos, estuvimos en Navarra en comisión, y bueno, hubo una persona, que no voy a decir de qué grupo, que nos dijo, sí, no, o sea, porque todos son buenas palabras, ¿no? No, tenéis razón, ¿por qué no? ¿Por qué no se va a crear el Consejo General de Colegios de Periodistas, que además sería la interlocución legal y normalizada de la profesión de cara a las administraciones y a las autoridades, ¿no? Hubo una persona que nos dijo en esa reunión, no, yo es que tengo que ver qué dicen en Madrid. O sea, yo no puedo decir nada, porque nosotros lo que les pedíamos es que hablaran con los de Madrid, que trasladaran su opinión a Madrid para que los de Madrid se movieran, porque hemos estado ya 2 o 3 veces en Madrid y no se mueven, ¿no? Bueno, ¿para qué hemos creado comunidades autónomas? Con el esfuerzo que han supuesto el crear comunidades autónomas a nuestros antepasados, que han dejado la vida, mucha gente, en reivindicar ese estado de las autonomías, para que luego te llegue alguien de un parlamento y te diga que hay que esperar a ver qué nos dicen desde Madrid. O sea, decepcionante y vergonzoso. Entonces, reitero una pregunta que se ha planteado ya. ¿Interesa una profesión periodística bien regulada, bien autorregulada por los propios profesionales, con códigos deontológicos claros, que sean los primeros que denuncien malas praxis, que se atrevan a ser un contrapoder? Lo tendríamos que tener aquí grabado. Somos un contrapoder, el periodismo es un contrapoder, y tenemos que fiscalizar la labor de los políticos, de las autoridades, y tenemos que sacar a la luz lo que otros quieren ocultar, ¿no? ¿Creéis que interesa una profesión bien regulada? Pues no, es evidente. Nosotros efectivamente somos muy románticos y seguimos intentándolo, vamos a Madrid, vamos a los parlamentos autonómicos, pero no interesa, porque hay tantos intereses cruzados que no apuntan al interés colectivo, al interés general. Es una vergüenza, pero es así. Que esos intereses cruzados pues impiden que se cree el Consejo General de Colegios de Periodistas, que nosotros, los profesionales, entendemos que es un primer peldaño para regular y darle fundamento, ¿no? Y controlar al periodismo y a la labor de los periodistas en un momento donde efectivamente la revolución tecnológica lo que nos está brindando son 20.000 posibilidades, 20.000 millones de posibilidades para la ciberdelincuencia, para los bulos, para las mentiras. Nos tenemos que proteger y hacer frente a todo eso. Y para eso, sin una profesión mínimamente articulada, que no dependa ni de una decana ni de una presidenta, sino que esté por ley. Además es que los parlamentos han creado los colegios profesionales. Es una decisión de los parlamentos. Y ahora resulta que no quieren. No quieren. No les interesa una profesión ordenada, una profesión bien organizada. Entonces, en esas estamos. Yo, de todas formas, en la segunda parte del título, si hay esperanza o no, yo creo que sí hay esperanza, porque el nivel de sinsorguez, de superficialidad que manejamos en la actualidad no nos va a ser suficiente ni a nosotros ni a nuestros hijos para gestionar su día a día. Entonces necesitamos dotarnos de otras maneras, otras formas de funcionar, y yo no tengo ninguna duda de que lo encontraremos y de que recuperaremos esa cordura que tanto necesitamos para avanzar, para intentar que la sociedad sea mejor, que nadie se quede atrás, y para no vivir emborrachados de tanto flujo de información, entretenimiento y desinformación, porque sobre todo lo que prima, se han multiplicado los canales, pero la mayoría son de pura desinformación, ¿no? Entonces tenemos que, ya sabéis, en Euskadi hemos dado un paso al frente, y los colegios profesionales nos hemos unido y hemos creado el Consejo General de Colegios Profesionales, defendiendo la profesión, la necesidad de que todos tenemos una profesión, todo el mundo, el panadero, el carnicero, los abogados, los periodistas, todo el mundo, ¿no? Pues defendiendo la necesidad de que las profesiones son sagradas y que la profesión es la forma, o sea, el hacer bien un trabajo con responsabilidad, como nos han enseñado nuestros mayores,
ser personas de fundamentos y de fundamento y hacer bien las cosas es fundamental para no perdernos, para no enloquecer, para no emborracharnos y no saber por dónde tirar, ¿no? Y ahora vivimos, el flujo es tan grande que ¿cómo no va a haber problemas de salud mental? Y los psiquiatras se van a forrar. Quiero decir que es que estamos muy perdidos, no es suficiente. O sea, lo que tenemos, a pesar de la abundancia, no es suficiente. Entonces nosotros, en lo que a nosotros respecta, Pedro, la red de colegios de periodistas, reivindicamos la colaboración, reivindicamos el intentar trabajar juntos, buscar aliados, buscar alianzas, apoyarnos unos a otros, y eso es maravilloso. Por eso digo que vivimos en un momento de crisis tremenda, y con unos cambios tremendos, pero es una oportunidad para que espabilemos y hagamos las cosas bien, como tenemos que hacerlas. Y reitero, el periodismo y los periodistas fundamentales, a través de verificadores que efectivamente la pluralidad de fuentes, es que eso te lo enseñan en primero de carrera, es fundamental, tienes que cotejar. Y si pueden ser 5 o 6, mejor que 2. O sea, pero hay que hacerlo y no conformarse, ¿no? Entonces, valentía, compromiso, profesionalidad y unión, o sea, alianzas. Y yo quiero terminar con a Idoia Apóstigo hay una frase que le va a sonar, a ver si soy capaz de ver, porque tengo problemas en los ojos y a ver si soy capaz de ver lo que pongo. Que quiero acabar con una frase de Galeano que dice: la gente pequeña, haciendo día a día cosas pequeñas, puede cambiar el mundo, puede intentar mejorarlo, no tengo ninguna duda. O sea, o empezamos desde lo pequeñito, desde lo cercano, o sea, no vamos a arreglar el mundo en lo grande, sino desde lo cercano, desde lo inmediato, desde lo local. El otro día, cuando el Correo dio los premios al comercio local, ¿no? Yo creo que hay que empezar por lo cercano, primero por casa, por los de casa, por los del barrio, por el portal, por no sé qué, por nuestra comunidad, para intentar hacer las cosas de otra manera. Y cuando decía lo de Idoia Apóstigo, es porque cuando presentamos el Consell Lugorena, que es ese Consejo General de Colegios Profesionales de Euskadi, que pretendemos pues animar el hombro y tirar para adelante. ¿Y desde dónde? Desde la defensa de la profesionalidad, porque si defendemos eso, tenemos la batalla ganada, ¿no? O sea, que cada uno haga bien su trabajo. Y que confiemos, eso nos va a ayudar a recuperar la confianza que hemos perdido, ¿no? Por parte de la ciudadanía. Y también antes se me ha olvidado decir una cosa, y es que mal los políticos, mal los periodistas y mal la ciudadanía, que se conforma con la nada, con la nadería. Es decir, que mal asunto. En ese sentido, yo que he trabajado muchos años en el Departamento de Educación del Gobierno vasco como periodista, mal lo hemos hecho, porque realmente los sistemas se supone que son más sofisticados, pero nuestros niños y nuestros jóvenes no saben, no tienen ni empatía ni sensibilidad, no tienen la que deberían tener con esos sistemas que hemos articulado y que se suponen que iban a conseguir una ciudadanía más dotada y más capaz de organizarse socialmente, ¿no? Entonces, hay una frase que dijimos cuando se presentó el Consell Lugorena al Consejo General de Colegios de Periodistas, que lo dijo Havel, el escritor y fue el último presidente de Checoslovaquia, ¿no? Que dice: la esperanza no es la convicción, me encanta, o sea, la esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, salga como salga. Entonces tenemos que empeñarnos en cambiar las cosas, pero además sin dejarnos abatir, y sin miedo. O sea, hay cosas, y es buena la crisis en el sentido de que teníamos que despertar de tanta tontería y de tanta bobada, ¿no? Y luego hay una frase que con esto ya termino, que es de Aristóteles. Antes habéis hablado de Kant, pues ahora Aristóteles. La esperanza es muy sencilla. La esperanza es el sueño de los despiertos, es el sueño de los despiertos. Despiertos como vosotros, el Club de Roma, despiertos como la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas, que con todo el romanticismo del mundo, pero bendito romanticismo, estamos dispuestos a trabajar, a hacer lo que sea
para mejorar nuestro entorno, no solamente nuestra vida y no mirarnos a nuestros respectivos ombligos, sino mirar un poco a ese interés colectivo. Somos trabajadores, somos de interés social y público, o sea, nuestra tarea es fundamental, ¿no? Entonces, gracias al Club de Roma por todo lo que hacéis, por habernos invitado y eso, el sueño de los despiertos. Estamos despiertos, estáis despiertos. Seguiremos trabajando y seguiremos intentando no estar ni ciegos ni dormidos, despiertos. Eskerrik asko. Bueno, muchas gracias, Carmen, Pedro, Amaya. Nos quedamos de momento, habéis abierto muchos frentes y nos quedamos de momento con que hay esperanza, que es muy importante. Y luego ya seguiremos un poco profundizando los temas. Entonces, antes de que se vaya la gente que ya no se quiera comer, simplemente anunciaros, seguramente julio y agosto, en principio, no tenemos previsto hacer nada, suelen ser meses bastante imperativos en muchos sentidos. Si hay algo ya avisaremos. Y sí tenemos previsto realizar una conferencia el 19 de septiembre, que vamos a irnos al tema científico. Va a ser con el catedrático Gonzalo Muga, que fue el fundador y primer director del Centro Cuántico de la UPV, y nos tratará del tema de más allá de la intuición, un siglo de física cuántica y sus derivas tecnológicas. Es decir, vamos a tema científico. Y luego ya, aprovechando que tenemos por aquí también a un futuro ponente que está por ahí, el 24 de octubre pues vamos a tener a unos jóvenes emprendedores inquietos que nos van a exponer la problemática de la juventud, además directamente, sin intermediarios. Tenemos por aquí a Antal Méndez, que anda por ahí, y vendrá también a Pulva San Juan y Suley Tuy. Y estos forman un colectivo que son Lideremos, que vienen a ser una especie de lobby de jóvenes que se está ampliando, se ha ampliado bastante, empezó en Cataluña y se ha ampliado a nivel de Estado bastante, y ahora están también con el tema en Europa. Y bueno, lo que queremos es eso, que nos traten los temas de juventud, que supongo que lo harán fenomenalmente, porque ellos son es nuestro futuro, o sea que confiamos en ellos. Y eso es en principio, y esa la tenemos prevista para el 24 de octubre, os decía. Está lejos todavía, avisaremos tanto la de septiembre como la de octubre con tiempo suficiente, y si hay de todas maneras alguna novedad, porque a veces surgen algún tema, porque tenemos la red destinada está bien por ahí, y a veces pillamos el pez cuando se acerca la red, pues avisaremos contigo. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos y al que se quede y al que no, pues buen provecho, Onegin.